¿Qué podemos hacer? Con todo esto, ya sabemos que la desinformación circula un montón, cualquier vacío que haya lo va a aprovechar, cualquier prejuicio que haya lo va a aprovechar. Cuando hay mucha información circulando y hay mucho interés de las personas, van a aprovechar rápidamente para meterse ahí. Es importante estar atentos a qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que están buscando, quiénes son las comunidades y las audiencias que más vulnerables son y que pueden caer en esta desinformación. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y estas son algunas líneas que para nosotros han funcionado mejor que otras, y que pueden ser interesantes o relevantes. No amplificar. Cuando circula algo falso, no retomarlo sin desmentirlo. Y esto parece súper obvio, pero como decía Martín antes, hay muchas veces que, por ejemplo, hay grandes medios que tienen un área de virales o de lo que se dice en las redes y retoman contenidos que están circulándose en las redes sin necesariamente chequearlos. Y a veces no es que directamente apoyan la desinformación, sino que, por ejemplo, lo ponen entre signos de pregunta. ¿Es verdadero que no se va a poder votar con tal cosa? Bueno, ese signo de pregunta puede ayudar a amplificar la desinformación, a que avance en esa trompetita que veíamos y que llegue más lejos, eh, y que nosotros terminemos como periodistas haciendo más daño con la desinformación. Entonces, lo primero es no amplificar. Si algo es falso y vamos a desmentirlo, o decidimos que vamos a hablar sobre eso porque es relevante, porque puede generar un daño, porque está viralizándose mucho, por lo que sea, bueno, seamos muy claros del título que se trata de algo falso. Y si publicamos una desmentida, decidimos que vale la pena desmentir esto y tenemos información para hacerlo, seamos muy transparentes en la forma de desmentirlo. Esto es falso porque se sabe esto y esto y esto, la evidencia muestra esto, esta evidencia viene de tal lado, es confiable por esto otro, y seamos todo lo transparente que podamos, pensando pensando cómo nos sentiríamos nosotros si hubiésemos creído en esa desinformación y qué necesitaríamos para que nos demuestren lo contrario. Y también porque puede ser que algo de lo que nosotros afirmamos hoy, mañana cambie. Y resulte que aparezca más evidencia que cambie lo que nosotros habíamos dicho. Entonces, para poder corregirnos honestamente, podemos decir, nosotros dijimos esto, basados en esto resultó que cambió por X razón y ahora es esto otro. Bueno, si somos transparentes, eso no nos debería generar tanto problema como si afirmamos algo tajantemente sin explicar de dónde viene. Desmentir todo lo que haga falta. Y en esto hay algo que es muy frustrante y que nos discutimos muchas veces y que muchas veces hacemos catarsis sobre esto, pero que es imposible que nosotros circulemos igual que la desinformación. Si la vara que nos ponemos para que nuestro trabajo sea efectivo sea llegar a la misma cantidad de gente que llega a la desinformación, vamos a perder. Entonces, tenemos que ver si nuestro trabajo sirve más allá de que no nos vamos a viralizar así. ¿Y por qué vamos a perder? Porque la desinformación, primero, no tiene ninguna ética, y pueden inventar lo que se les ocurra simplemente para llegar más lejos. Y contra eso no vamos a poder competir, porque justamente uno puede inventar cosas que son altamente emocionales, que generan un sentimiento muy fuerte, que va en línea con todo lo que yo ya pensaba antes, y además es sorprendente, y además es increíble, y entonces obviamente lo voy a compartir. Y cuando yo salgo a decir, no, pero es falso, que esto es súper increíble y increíble, impresionante que creíste en ese momento, es falso, y no me dan tanta ganas de compartir eso como el original. Pero lo que nosotros hemos visto, y de esto tenemos evidencia de estudios y de evaluaciones que hemos hecho, es que cuando la desinformación está subiendo en esa curva, cuando está empezando a circular más y más y más, y ya vemos que está viralizándose, si nosotros en ese momento logramos hacer el chequeo, que no es nada fácil, porque como decíamos antes, no siempre es tan fácil hacer el chequeo, a veces nos lleva más tiempo del que quisiéramos, etc. Pero si logramos hacerlo en ese momento justo, podemos achatar la curva de viralización y hacer que menos personas lo compartan. Y eso lo hemos visto. Entonces, nuestro impacto quizás no va a estar en tener una viralización enorme como tienen los de desinformaciones, pero sí en que la desinformación no circule tanto como hubiese circulado si nosotros no hubiésemos intervenido. Y para eso hace falta desmentir todo lo que haga falta, y todos los contenidos que creamos que sea relevante desmentir. Otra cosa que podemos hacer es prepararnos y analizar el panorama de la desinformación. Y un poco lo que hablamos de los tipos de desinformación que circulan en elecciones va en esa línea. Es, bueno, ¿qué tipo de desinformación circuló en mi país en otras elecciones? ¿Qué tipo de desinformación está circulando en otros países? Nosotros hicimos, por ejemplo, todo un análisis de lo que circuló en Brasil el año pasado, porque sabemos que probablemente circule algo parecido acá en Argentina este año. Entonces, bueno, prepararnos con eso y saber qué debilidades tienen los sistemas. Cada sistema electoral tiene algunas partes que son más complejas que otras.
tiene algunas partes que generan dudas. Bueno, ¿cuáles son esos temas sensibles y cómo damos buena información sobre eso para que la desinformación se cuele lo menos posible? Llenar vacíos informativos, esto lo hablamos, saber qué tipos de contenido están circulando, de qué se está hablando, qué búsquedas y con qué palabras están haciendo esas búsquedas, para producir contenidos de calidad con esa información y que sean fáciles de encontrar y de ver. Entender las estrategias de la desinformación, como decíamos, saber por qué plataformas se mueven, cuáles son sus técnicas. Y en esto también hay algo que ahora es un concepto que se puso de moda que se llama pre-banking, pero que también es súper importante, que es avisémosle a la audiencia qué es lo que va a pasar, porque en muchos casos ya lo sabemos. O sea, y doy el ejemplo acá, nosotros en 3 meses tenemos elecciones, en octubre, me perdí con la cuenta de los meses, en algunos meses tenemos elecciones. Bueno, nosotros ya sabemos que van a circular desinformaciones que diga que hay personas fallecidas que están en el padrón electoral. Bueno, entonces empecemos a comunicar esto y a decir 2 meses para las PASO y 4 para las generales, gracias, ahí me aclaran. Empecemos a decir desde ahora cómo funciona el padrón electoral y por qué es posible que haya personas fallecidas en el padrón y que eso no necesariamente es una prueba de una irregularidad ni de un fraude. Circula mucha desinformación acá, por ejemplo, de urnas que supuestamente tienen rota la cinta en el momento en que llegan a instalarse en las escuelas para la votación. Bueno, aclaremos por qué, si eso es realmente prueba de que hay una irregularidad o no. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer antes, podemos ver por dónde están circulando las desinformaciones, qué se está haciendo en Telegram, qué se está haciendo en YouTube, cómo está funcionando Facebook, qué grupos están hablando mucho en Twitter, y tener eso mapeado antes de las elecciones. Porque una vez que empieza el proceso electoral, se acelera todo muy rápido y nos falta tiempo para poder hacer estos análisis. Pero podemos prepararnos y entender estas estrategias desde antes para reaccionar rápido. Y por último, colaborar y hacer alianzas con otras organizaciones, con otros medios de comunicación, con organizaciones que se dedican a la transparencia electoral, con organizaciones de profesionales de distintos ámbitos para ser lo más efectivos posible. Necesitamos todas las manos que podamos para contrarrestar la desinformación porque es casi infinita su cantidad. Y lo que les decía antes, si vamos a desmentir, ser empáticos, ser claros desde el título, presentar toda la información disponible de manera muy clara y muy transparente, como decíamos, y explicar por qué algo es falso y cómo fue que llegamos a esa conclusión. Y con eso paso un mini resumen solo de lo que charlamos hoy, pero que es la desinformación electoral se repite entre países y entre elecciones, no es tan sorprendente como a veces pensamos. Ya no estamos en 2016 cuando muchísima gente se sorprendió porque había desinformación. Pasaron años, entendimos mejor cómo funciona, no nos puede agarrar por sorpresa. Sabemos que va a venir la desinformación, preparémonos. Puede tener un impacto grande en la legitimidad de los procesos y en la posibilidad de las personas de poder participar en las elecciones. Y por eso es importante estar preparados y saber cómo y cuándo responder, qué vamos a hacer si vemos una desinformación, a partir de qué momento creemos que es viral, cuáles son números altos de viralización en nuestro país y en nuestras comunidades, qué comunidades pueden ser especialmente vulnerables. Todo eso lo podemos tener preparado desde antes y con eso implementar distintas estrategias que pueden ir desde llenar los vacíos informativos a desmentir los contenidos falsos o explicar las estrategias que usan los desinformantes para que cuando las personas los vean sepan que viene por ahí. Y con eso paso a la última simplemente para agradecerles y dejarle nuestros contactos